de todas estas cuestiones. Saludamos ya a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. También a Gustavo Martínez, profesor de finanzas y asesor financiero. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Muy bien, Javier, muy contento de volver a estar contigo y con Miguel Ángel y feliz año a los dos. Lo mismo digo, Igualmente. feliz año a los dos y gracias por estar aquí un día más. También contamos con Carlos Santiso, gestor senior de fondos de inversión en Andbank. ¿Qué tal, Carlos? Feliz año, ¿cómo estás? No te escuchamos, Carlos, creo que estás silenciado. Perdona. Ahora Igualmente, sí. feliz año a todos. Un placer veros. Y también contaremos hoy con Marc Ribes, somos bastantes hoy, CEO de Blackbird. ¿Cómo estás, Hola, Marc? ¿qué tal? Buenas, feliz año a todos. Muy bien, gracias. Bueno, quería arrancar, ya que tenemos poco tiempo, somos muchos, me apetece contar con todos vuestros análisis en detalle. Quería arrancar por cómo estáis viendo este arranque de año de las bolsas, ¿no? Hemos visto un arranque de las bolsas confiadas, aún así la economía sigue preocupando y teníamos un informe de la economía del Banco Mundial donde proyectaban una caída en el crecimiento para 2023 a tan solo el 1,7% el crecimiento mundial. Y claro, mi pregunta va enfocada hacia cómo estáis viendo este rebote, porque lo que me he fijado yo, y os voy a poner en pantalla, estos últimos días he estado mirando qué es lo que está rebotando y estamos viendo un gran rebote en China, ya veíamos con esa reapertura que ya comentábamos hace unas semanas. Estamos viendo en Estados Unidos rebote muy cíclico, sectores más cíclicos, materiales, consumo cíclico, comunicaciones, financiero y sobre todo acciones, me he estado fijando, acciones que pues en principio eran las que la gente se había alejado este año 2022, pues acciones un poco más endeudadas, de mayor beta, con mayor interés en corto, etc. Entonces, me gustaría preguntaros cómo estáis viendo este rebote, tanto a nivel mundial en otras bolsas como en Estados Unidos, y qué pensáis, ¿es un rebote para ya empezar bien el año o simplemente tocaba por esa entrada de liquidez en los mercados por las fechas en las que nos topamos? Miguel Ángel. Yo es que, vamos a ver, lo que creo es que normalmente se intenta cerrar el año para que la foto fija salga lo mejor posible. Eso es lo que ocurrió y esa tendencia se está alargando un poco, pero yo creo que poco a poco vamos a ir viendo datos macro que nos indiquen que la situación todavía no está controlada. Yo comparto, yo creo que al 100% el mensaje que están transmitiendo a todo el mundo. Vamos a tener unos 2 primeros trimestres muy débiles, con situaciones macro bastante complicadas, donde vamos a encontrarnos en las bolsas muchísima volatilidad, pero a su vez también muchísimas oportunidades para ir generando una cartera que durante el segundo semestre, y insisto, no sé exactamente cuánto es un semestre, si esto va a acabar en mayo o va a irse a septiembre, pero vamos a ver, la mitad del año va a ser un año muy complicado, con muchísima volatilidad, pero también se va a generar muchísimas oportunidades, porque lo que sí que creo realmente es que la situación se va a estabilizar en el segundo semestre para un año 24 muchísimo mejor. Vamos a ver ya a dónde va a llegar. Jeremy Diamond decía hace un ratito que la inflación, los tipos él lo ve en el 6%. A mí cuando esta gente dice este tipo de cosas, independientemente de que me parezcan una tontería o no, les doy muchísima importancia porque son hacedores de mercado. En todos los sentidos, no técnicamente, ¿no? Entonces, cuando se dicen ese tipo de cosas, los mensajes que estamos recibiendo de los miembros de las distintos, bueno, los miembros del sistema del FOB, los presidentes de las reservas federales en Estados Unidos, les doy importancia precisamente por eso, porque, oye, si yo he dicho blanco mañana, tampoco voy a decir negro, a lo mejor lo digo dentro de un rato más, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora no es más que restos del año pasado y que, bueno, BlackRock decía hoy que ellos siguen teniendo una visión muy defensiva para el año 23 y estos son verdaderos hacedores de mercado. Sí, además teníamos también a Mike Wilson avisando de Morgan Stanley que otro potencial, voy a ver si me puedo poner, ahí está, otro potencial caída del 22% según ellos. Bueno, arranca el año, por eso me extraña. También en Europa se hablaba de que iba a ser un muy mal año y arranca fuerte, por eso me está sorprendiendo este inicio y no sé qué conclusiones sacáis. Quiero saber, a ver, Gustavo, qué opina, cómo lo está viendo. También el oro, bueno, también hablábamos del oro semana pasada, tenemos el oro ya repuntando fuertemente. ¿Cómo lo estáis viendo? Y hablábamos del oro y de las mineras de oro, que están subiendo mucho también. Sí. De hecho, desde que hablamos, yo creo que hemos vivido una subida de un 7 o un 8% en una semana.
Yo con lo que diga Mike Wilson y Morgan Stanley desconfío absolutamente. Ya ves los pronósticos, ¿no, Javier? Que yo creo que incluso tú mismo los colgaste, o no sé quién, pero los pronósticos que hicieron a principios del año 2022 sobre Standard & Poor's 500 y cómo finalmente quedó 2022, ¿no? Siempre creo que hay un lado oscuro, un interés oculto, ¿no?, detrás. Además, coincido con Miguel Ángel, ¿no? Yo creo que bueno, pues muchas posiciones a finales del año 2022 se fueron a asegurar, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos gestores se juegan los bonus y, claro, teniendo en cuenta la alta volatilidad que hay en este mercado, pues mucha gente no quiere arriesgar, ¿no? Y se puede ir a monetarios, pero esas posiciones las tienes que deshacer, ¿no? Siempre que como te lo permita la regulación tienes que deshacerlo y aprovechas a primeros de enero, ¿no? Para ello y vuelve a entrar dinero en renta variable. Luego, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el mercado está descontando que el pivot de la FED está en el 5%, ¿no? Y no solo eso, sino que además... bueno, pues tenemos el pivot de la FED del 5%, además parece que no se van a descontar, ¿no? Subidas de tipos digamos, subidas de tipos de interés, puede ser que incluso los tipos de interés bajen en el año 2023, ¿no? Y eso no estaba descontado en el mercado. O sea, es decir, que ya hay poca credibilidad, ¿no? Yo no creo que la FED vaya a ser terriblemente hawkish, creo que también hay una clara desinflación de la vivienda en Estados Unidos y que eso vamos a empezar a recoger. Dicho lo cual, estoy de acuerdo con Miguel Ángel. No sé lo que va a hacer el mercado en el corto plazo, no tengo ni idea, aunque me gusta mojarme. Creo que el Standard & Poor's 500 se va a mover muy parecido al año 2022 y que vamos a tener otro año de muy buenas oportunidades que tenemos que aprovechar, ¿no? Porque la volatilidad ya sabes que es íntima amiga de largo plazo, ¿no? Y eso es con lo que nos tenemos que quedar, que si la volatilidad nos ofrece tan buenas oportunidades como el año 2022, que ha habido auténticos precios de ganga, es decir, empresas que han caído un 70% y que estaban tremendamente baratas y que era el momento de comprarlas, pues yo creo que 2024 puede ser un gran año para los inversores en valor, ¿no? Qué bueno, Gustavo, nos quedamos con ese consejo, ¿no? de la volatilidad siempre da oportunidades. Luego hablaremos más en detalle sobre sectores y posicionamiento. Carlos, ¿cómo estáis viendo desde Ambank todo este inicio de año? Sobre todo, comentábamos varias veces cuando has venido al programa, has hablado varias veces del posible cambio de ciclo para los próximos años. Ha arrancado todo el año, como todo el mundo, con el posicionamiento de hay que irse más a defensivo, hay que buscar healthcare, hay que buscar consumo básico, hay que buscar utilities, mientras que ahora, por ejemplo, el inicio de año está siendo muy cíclico, muy materiales básicos, comunicaciones. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, pues uno de los temas que comentasteis, que coincido con lo que comentaba Gustavo, de hecho, creo que hace 2 meses, la primera vez que vine, me preguntaste cuál era mi activo para 2023 y dije que había muchos más escenarios positivos para el oro que negativos. Sigo diciéndolo. Creo que a día de hoy, para buscar protección, es el activo con mejor rentabilidad a riesgo, el escenario a futuro, mejor que los bonos. Y respecto al inicio de año, pues lo que veo es que las acciones, como bien indicabas, de más beta, más apalancadas o más ilíquidas, que suelen volar cuando se pone el mercado en modo risk-on, son las que están haciendo lo mejor. Y me sorprende muchísimo, teniendo en cuenta el entorno macroeconómico que estamos en Europa, que para mí es bastante peor que el americano por la falta de flexibilidad, por la falta de unión, por la situación de deuda, bueno, por muchísimos factores, por el déficit energético, etcétera, etcétera. El DAX, que es el único índice europeo que incluye dividendos, está a un 8% de máximos históricos. Es algo que me alucina, o sea, vemos el SP500, igual está, no sé, a un 20-25% y tenemos aquí al DAX a un 8%. Y me podría venir alguien y decir, ya, pero bueno, el múltiplo al que cotiza el DAX es bastante más atractivo que el que cotiza el SP. Ya, bueno, pero es que las compañías que cotizan en el DAX son bastante más cíclicas y evidentemente no podemos pagar el mismo múltiplo por una compañía cíclica que por Apple, evidentemente. Entonces, a mí de inicio de año es lo que más me choca, lo cercano que está de máximos históricos los índices europeos, incluyendo dividendos. Y bueno, la volatilidad está bastante contenida, puede ser un buen momento para comprar protección. Desde luego que es en los momentos como estos y no cuando ya estamos con caídas, que es lo que se suele ver, ¿no? Hay que comprar protección ahora y tenemos el VIX en 30 y es muchísimo más cara comprarla. Creo que ahora es cuando puede tener bastante más sentido comprar protección o incluso vender
vender alguna call sobre algún índice, aunque nos las van a pagar peor porque la volatilidad está más baja. Es un poco como lo veo. Creo que crédito tiene sentido, sobre todo investment grade, que es lo que ha estado más penalizado, y bueno, pues tenemos flujos. Estaba viendo, por ejemplo, la semana pasada una compañía que se llama Elis, francesa, líder a nivel mundial, una compañía de perfil muy value, que hay grandes inversores aquí en España que la llevan, que se dedica al cuidado y lavado de ropa, sábanas y demás para hoteles, ofreciendo un yield to maturity a 2026 de casi el 5%. Pues oye, como protección, una compañía sólida y resiliente puede ser bastante interesante posicionarse en crédito en este tipo de compañías. Nos quedamos con todo esto, Carlos. Crédito, oro, sorprendente lo de Europa también, estar tan cerquita de máximos si miramos el total return. ¿Cómo lo veis vosotros desde Blackbird, Marc? También creo que estabas positivo con el oro, creo que nos comentaste Barrick Gold junto a Gustavo también, así que felicidades si os ha salido bien. Y nada, ¿cómo estáis viendo todo este inicio de año? Hemos comentado Europa, hemos comentado crédito, hemos comentado oro. Coméntanos un poco cómo lo veis. Bueno, la verdad que nosotros estamos bastante más positivos que la media y te voy a explicar un poco el porqué, ¿no? Claro. Fíjate que lo que estaba comentando Carlos, a nosotros no nos sorprende lo del DAX, porque es cierto que venimos de 7 años que el DAX está un 15% también de los máximos, ¿no? Es decir, tenemos una rentabilidad en 7 años prácticamente nula, o al menos históricamente, en lo que significa pues, aspirar a ese 8-10% de renta variable. Es un rango muy bajo que tiene una respuesta a un comportamiento diferente a las políticas monetarias del Banco Central Europeo contra el Banco Central Americano, ¿no? Entonces, esas diferentes políticas han provocado diferentes comportamientos en los mercados. Todos sabemos que los bajos tipos de interés han afectado de una manera muy positiva a las compañías growth, especialmente las tecnológicas. Nosotros hemos hecho un estudio interno de excluir las 6 grandes compañías del mercado americano, es decir, Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple y Microsoft y Tesla. Y esas 6 compañías, si las excluimos del Nasdaq, nos quedamos con el Nasdaq 94, nos queda un índice que tampoco está negativo. Entonces, en el corto plazo, si nos vamos a focalizar en compañías, fíjate los bancos cómo están tirando. Si es que al final es una cuestión de, si en los últimos 10 años un entorno muy bueno para la tecnología, porque los bajos tipos de interés, hemos hablado de la zombificación de la zona euro, por ejemplo, ¿no? Es decir, los bajos tipos de interés, incluso negativos, hacen que un proyecto de inversión sea viable a muy poca rentabilidad. Con los tipos actuales, el dinero va a buscar otros activos, ¿no? El private equity pierde atractivo y vamos a buscar otros activos. Y fíjate que los bancos ahora están on fire, ¿no? Y la gente, ostras, quiero vender bancos. Hombre, si los bancos vienen de una década en los que han tenido la facilidad de depósito al menos 0,50 y ahora nos vamos a la facilidad de depósito al 3%, esto significa, fíjate tú, nosotros hemos calculado que el Banco Central Europeo va a tener un coste en la facilidad de depósito de la expansión de balance de los últimos años de 600.000 millones de dólares. El Banco Central Americano, la Fed, lo ha explicado, lo ha hecho público y en ese caso son 750.000. Es decir, los bancos van a ganar mucho dinero con este escenario porque además, para poder sobrevivir esta crisis, han tenido que reinventarse y ahora los márgenes tienen una palanca que van a crecer exponencialmente y por eso los bancos están absolutamente desbocados. Entonces, en todos estos factores lo que está claro es que la tecnología sigue debilidad, sigue bajista. Nosotros, en nuestro escenario es ver los máximos en la renta variable europea en el mejor de los escenarios, por eso hemos subido la exposición al 82% de nuestras carteras y en ese nivel yo sí que coincido con lo que decía Carlos, que sería un buen punto para empezar a pensar y plantearse comprar volatilidad y hacer algún tipo de cobertura. Desde luego no esperamos un año boyante, pero sí que a lo mejor el primer semestre nos sorprende. Y una última cosa, el rebote va a venir sí o sí con un rebote muy importante de las tecnológicas, principalmente por la elevada sobreventa. Lo que lleva de caída Tesla o Amazon, que lleva un 44% de caída, va a responder con un rebote en breve. Y ese rebote, que parece que puede llegar pronto, podría acabar de catapultar las bolsas europeas en máximos. Luego ya iremos viendo porque tenemos tanta información, tantas noticias y tantos hitos que a medida que se resuelvan
pues por supuesto veremos que las bolsas se comportan mejor o peor. Pero desde luego a corto plazo vemos las bolsas muy fuertes y no es descartable que veamos un primer trimestre apoteósico. Oye, un pequeño dato ahora que estoy hablando de Estados Unidos y de Europa. El MSCI World, si le quitamos las compañías americanas y haces un rolling de los 50 últimos días, o sea, resulta de que estamos viendo el diferencial negativo o positivo a favor de los europeos más alto desde el año 2009. Es decir, 14 puntos de diferencia. Durante toda esta década lo hemos visto justamente al revés. El MSCI World, si las compañías americanas, estaba por debajo del S&P 500. Es decir, que yo particularmente, si en algún sitio apostaría donde tendría que comprar, ahora mismo no compraría en Europa, que se va a ver muchísimo más afectada por problemáticas circundantes y geopolíticas muy próximas, sino que apostaría precisamente por las compañías americanas, que son aquellas que están más baratas y que así lo demuestra el tema de los índices. Aunque yo, a pesar de todo, sigo pensando de que yo no compraría masivamente ahora ni mucho menos, sino que solamente en pequeñísimas oportunidades, que dicho de paso sé lo que estoy haciendo. Miguel, aprovecho para preguntarte, ya que has comentado Europa, MSCI y Estados Unidos, aprovecho para ponerte este gráfico de Bank of America, donde se muestra ese comportamiento relativo. Hablábamos de que mientras Estados Unidos ha iniciado positivo, pero más o menos en rangos normales, vemos que Europa pues lleva ya unas cuantas semanas de subida, ¿no? Y ahora mismo, si cogen lo que han hecho Bank of America, es coger todas esas acciones estadounidenses y esas acciones europeas y hacer el ratio, ¿no? Y el ratio está empezando a romper una tendencia que llevaba de liderazgo, ¿no? Donde las acciones estadounidenses lo hacían mucho mejor que las europeas. En tu perspectiva, entonces, ¿no crees que este liderazgo vaya a cambiar, ¿no? ¿Crees que Estados Unidos en principio podría recuperar el liderazgo? Yo soy un inversor de largo plazo y el tiempo lo que me ha demostrado siempre es que la bolsa termina recogiendo antes o después el valor real de las compañías. Hicimos un estudio ahora como justo antes de la pandemia. De hecho, saqué un vídeo que está publicado por ahí de cómo una compañía se valoraba en función de las valoraciones del private equity, ¿no? El private equity al final es lo más real, es decir, tú pagas por algo que tocas, o sea, no es como aquí que tú compras Amazon y bueno, realmente no tienes ni puñetera idea más allá de los datos que te están publicando determinadas personas. En el private equity tú haces una due diligence de verdad. Contratas a una consultora, te hace una due diligence y sabes lo que estás pagando. Bueno, pues reflejaba que en el largo plazo las valoraciones reales coinciden con las que estamos haciendo del private equity, es decir, los múltiplos de EBITDA. ¿A dónde quiero llegar? A que yo creo que la valoración en el largo plazo refleja lo que realmente es la compañía. Las especulaciones y todo eso las podemos ver en plazos más cortos. No tiene que ser en el intradía, ni en el mes, ni en el año, sino a lo mejor en un par de años hasta que se corrigen. Y yo creo particularmente que la economía americana tiene unas bases muchísimo más sólidas que la economía europea. Ellos en los últimos años, en menos de la última década, han conseguido ser totalmente autosuficientes energéticamente hablando. Sus compañías siguen siendo las preponderantes en todo. Y de hecho no hay más que ver cómo funciona el mercado. Es decir, durante la mañana está ratoneando hasta que abre Wall Street. Y a partir de ahí Europa se mueve al son de lo que ocurre allí. Entonces yo personalmente creo que la economía americana va a estar muchísimo mejor en los próximos 2 y 3 años que la europea y que lo que estamos viendo es un ajuste de unas valoraciones fundamentalmente de las tecnológicas que se habían ido literalmente de madre. Y que, cuidado, que creo que tener en tu cartera tecnológicas no es que sea aconsejable, es que es imprescindible, porque es el futuro. Bueno, hablábamos también. Luego, si queréis, hablamos de alguna noticia que ha salido estos últimos días sobre salud. Tecnología y salud es el futuro. Hablábamos también hace unas semanas, recuerdo, de que va a llegar un punto
en el que la tecnología va a estar unos múltiplos muy atractivos y vamos a empezar a encontrar incluso mucho valor en ciertos sectores que en principio la gente está descatalogando por ser sectores más cíclicos o más sensibles a las subidas de tipos y que han sufrido más. Y en esos sectores odiados pues podemos empezar a encontrar valor. Creo que Gustavo también lo comentaba hace unas cuantas semanas. ¿Y qué opinas también? Te aprovecho para preguntar, ¿qué opinas también de lo que ha dicho Miguel sobre el liderazgo estadounidense y sobre esta que nos comparte Bofa? Hombre, pues yo qué duda cabe, ¿no? Que Estados Unidos tiene 60 o 70 compañías que tiran del mundo, ¿no? Eso no... Lo que pasa es que tienes que sacrificar calidad por rentabilidad. Esto es lo de siempre, ¿no? Dicho lo cual, lo más interesante que ha dicho Miguel Ángel y lo cual me parece pues un poco para enmarcar, ¿no? Es la frase que dice en la cual en el 100% de los casos precio y valor se cruzan a largo plazo. Es decir, si tú compras una compañía que por alguna, cuya cotización está por debajo de su valor intrínseco, tienes que dejar, necesitas de largo plazo para que eso se corrija, ¿no? Esa ineficiencia del corto plazo se corrija a largo plazo. Eso que dice Miguel Ángel me parece que es fundamental y que es un mensaje que hay que transmitir, ¿no? Y es que en el largo plazo el mercado es 100% eficiente y una compañía siempre que está barata va a tender a converger, ¿no? Entre el precio y valor. Es una cuestión de tiempo, ¿no? Dicho esto, pues bueno, creo que en Europa ha habido, en el año 2022, hemos encontrado unas oportunidades que no se habían visto en los 10 años anteriores, sobre todo en el sector industrial y en aquellos, porque es aquellas empresas donde estaban muy penalizadas en costes, ¿no? Por el tema energético y que sabemos que es una situación claramente value, una situación claramente coyuntural, ¿no? En cuanto se normaliza esos costes, ¿no? Y por los cuales estas empresas están sufriendo demasiado, pues sabemos que esas empresas van a tirar y por eso ha entrado mucho dinero. Yo aposté por Europa hace unos meses, dije que Europa iba a tirar y efectivamente es lo que ha pasado, ¿no? Es donde más baratas se han visto muchas empresas, ¿no? Además, un proceso de desgasificación, la guerra termina, las cosas vuelven a normalizarse y las empresas, como bien ha dicho Miguel Ángel, vuelven a cotizar en su valor intrínseco, ¿no? Y no por debajo de él. Dicho esto también, Javier, pues claro, ¿qué es lo que ¿dónde más valor hemos encontrado en el 2022? Pues en el sector industrial. ¿Dónde más valor es susceptible de encontrar ahora? Pues en el sector tecnológico. Claro, tenemos que empezar a mirar ya recuperación en el sector tecnológico, o anticipar recuperación en el sector tecnológico, anticiparnos a probables bajadas de tipos de interés y, por tanto, potenciales precios más altos en activos de larga duración y yo en eso vamos 100% de acuerdo. Todo lo que cae o todos los sectores penalizados son los donde más oportunidades hay de encontrar valor, ¿no? A largo plazo. Y valor siempre hay en todos los sectores, da igual que sea un sector industrial, sector real estate o sea sector tecnológico. El hecho de que sean empresas de crecimiento no significa que no podamos hallar valor, mucho menos. Hay empresas muy baratas ya en el sector tecnológico que vamos, en el momento en que se recupere, pues vamos a ver cotizaciones muy interesantes, ¿no? Efectivamente, sea cual sea el sector, sea cual sea la región, siempre podemos encontrar valor, ¿no? Carlos, ¿qué opinas de todo esto? Voy a aprovechar para poner también otra gráfica que sería, bueno, nos comparte Morgan Stanley esa valoración del resto del mundo, cómo está el democrático en descuento versus Estados Unidos, ¿no? Esa valoración más atractiva que hay en cuanto a Estados Unidos. Luego también hemos visto esta gráfica de Europa, JP Morgan también dándonos la valoración de China, Japón, mercados emergentes un poco más atractivas que vemos ahora mismo, que somos el índice Standard & Poor's en Estados Unidos, más 7, más 30 era 12 meses. Claro, mi pregunta es, ¿puede haber un cambio de liderazgo? Ahora que ya he preguntado por Europa, no sé si Europa en general no te gusta mucho en el sentido de que lo que estamos viendo ahora. ¿Qué opinas de otras regiones? ¿O seguiríamos teniendo Estados Unidos como liderazgo absoluto del mercado? Javier, no sé si tienes un problema de audio, pero yo al menos te escucho mal, ¿eh? No es el resto. ¿El resto me escucháis escucháis bien? No. Ahora sí se te escucha. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, te escuché, pero se escuchaba ¿Puedo muy... hablar, Javier? ¿Puedo hablar? Repito si no mi pregunta, Carlos. Ahora sí, no, te escuché. Lo que pasa es que vale. Porque no estaba llegando bien el audio para el resto. Gracias. A ver, creo que existe un gran descuento, pero
Hablo de memoria, igual me bailan algo los datos. Me suena que en el año 2000 el peso de los intangibles en la economía era menos del 20-30% y actualmente es más del 80-85%. La contabilidad es el lenguaje de los negocios, todos lo sabemos, pero tiene sus peculiaridades. Y podríamos tener dos compañías, una industrial y una tecnológica, con exactamente el mismo modelo de negocio, el mismo producto, pero simplemente diferente tipología de empresa, una industrial y otra tecnológica, que por las características que hay en la contabilidad de hoy en día, tendrían el mismo free cash flow yield, pero tendrían un PER diferente. El PER de la compañía industrial sería mucho más atractivo que el de la tecnológica, pues por los gastos de investigación y desarrollo y otros aspectos muy relacionados con los intangibles. Esto tiene un peso muy relevante en índices como el americano, donde las compañías tecnológicas más importantes del mundo están presentes. Entonces, hay que tener en cuenta que al tener un porcentaje de intangibles, el S&P 500 bastante más elevado que el DAX, ópticamente, si miramos el PER, va a cotizar más barato siempre el DAX. Lo que tendríamos que empezar a mirar es desde un punto de vista de múltiplos sobre el flujo de caja. Entonces ya tendríamos una realidad, porque el ejemplo que os puse antes tendrían diferente PER, pero tendrían el mismo múltiplo sobre el flujo de caja. Esto por un lado, y por otro, pues lo que decía también antes, no es lo mismo la ciclicidad que puede tener un BMW consumo discrecional como puede ser un Adidas o real estate como puede ser Vonovia en Alemania, que la ciclicidad que puede tener un Apple, que en mi opinión es bastante menos cíclico. Todo esto hay que meterlo en la coctelera y tenerlo en consideración. ¿Considero que Estados Unidos está más caro que el resto del mundo? Sí, pero con letra pequeña. Si comparamos el DAX con el S&P 500, no, me quedo con el S&P 500. Si comparamos el universo de small caps europeas que podemos encontrar en compañías con ventajas competitivas, barreras de entrada y demás, desde luego que sí, que es donde pues, nosotros estamos intentando pescar. Compañías como las que comentamos en otros programas, Corticeiria, que es prácticamente un monopolio en la industria del corcho, Veralia, que es el líder europeo en la industria del vidrio. Estas compañías cotizan, Corticeiria siendo un monopolio a 12 veces beneficios, Veralia siendo un oligopolio a 9 veces beneficios. ¿Está más barato eso que el S&P 500? Sí, desde luego. Pero a grandes rasgos, si cogemos un ETF del DAX o del S&P 500 y me dices dónde meterías el dinero para los siguientes 10 años, me quedaría con los ojos cerrados con el S&P 500. Hay una cosa importante que, Javier, que me gustaría matizar de lo que dice, bueno, no matizar, sino añadir a lo que dice Carlos, sí, claro. Y es que tenemos carteras permanentes. Y en eso Carlos es experto, ¿no? Me consta. O sea, que no importa en la parte del ciclo en la que estemos, que si alguien no quiere tener quiere reducir la volatilidad del ciclo, pues tiene la opción, ¿no?, de acudir a un profesional como Carlos que trabaja con este tipo de instrumentos, de carteras, ¿no? Efectivamente, siempre hay lugar, ¿no? Para, como bien habéis dicho antes, hay que invertir, siempre hay lugar para encontrar valor. Lo que pasa que hay que ver qué activos y obviamente, como dice Carlos, meter en la coctelera y decidir, ¿no? Y tomar una decisión. Muy interesante esto que has comentado de cómo distorsiona el PER, el tema del peso tecnológico por toda esa parte de intangibles, ¿no? Marc, ¿cómo lo ves tú todo esto? Diferentes desde BlackBerry, ¿cómo lo estáis viendo? Ya no Europa, diferentes regiones mundiales, ¿estás fijándote en algo? A lo mejor, no sé si tenéis algún comentario sobre el tema China con este rebote que estamos viendo, que están disparadas todas. No sé si lo estáis viendo desde BlackBerry. Sí, la verdad que... Bueno, yo estaba pensando un poco en lo que comentaban, ¿no? Y creo que Miguel hablaba de creo que en los próximos 2-3 años lo hará mejor Estados Unidos que Europa, y luego Carlos hablaba de 10 años, ¿no? Y yo estaba pensando efectivamente, la economía americana es mucho más flexible y dinámica y siempre va a ser mejor, porque no es que esté un paso por delante de Europa, está a las antípodas, ¿no? Y por lo tanto, la economía americana siempre es un activo que hay que tener en consideración. Luego, lo de la tecnología, el valor, el growth, al final se trata de comprar barato o comprar bien, ¿no? Y podemos comprar bien, a veces un poquito caro, porque el crecimiento consigue abaratar, ¿no? Al final el PER, ¿no?, lo abaratas creciendo el beneficio. Y Peter Lynch nos enseñó mucho a operar desde el value investing el growth, ¿no? Al final era un experto
comprando growth, aunque es recordado por el value investing, porque él compraba crecimiento muy elevado y tiene ratios comparativos muy buenos. Y fíjate, por ejemplo, que Meta, estamos hoy en día hablando de una compañía que estamos, yo creo, sobrevalorando sus debilidades, y haciendo números rápidos te encuentras con una cotización que tiene 48 billones en caja y que ya vale 346 billones en capitalización. Estamos hablando de una caja del 14% de su capitalización, una compañía que tiene unos márgenes tremendos y que si mañana Zuckerberg se le quita de la cabeza ¿cómo le llaman?, el metaverso, automáticamente la compañía, con los márgenes que tiene, pues se puede equivocar. Pero aquello que nos enseñó también Warren Buffett del margen de seguridad, hombre, ya se empieza a oler en algunas compañías tecnológicas. Entonces, a partir de ahí, yo creo que tiene que haber un poquito para todos y cada uno tener una estrategia clara. Pero el hecho de sobreponderar algunas cuestiones europeas no quita para nada el hecho de que Estados Unidos tiene que ser siempre una prioridad en todas las carteras, porque desde luego Estados Unidos es bolsa, es mercados financieros, lo entienden de otra manera, le dan la importancia que tiene, y aquí en Europa parece que sea como un mal endémico que a veces sobra, ¿no? Y en Estados Unidos es el epicentro del capitalismo, porque al final es el mercado de capitales, no hay más. Y por lo tanto, yo creo que las valoraciones que empezamos a ver en Estados Unidos, incluso en la tecnología, en casos como Meta, por ejemplo, pues están siendo muy positivos. Así que yo creo que hay valor en todos lados. Lo que creo que no va a ser positivo es comprar un índice, esperar por esa volatilidad que hablamos y todas las circunstancias que hay. Y creo que el stock picking va a ser ahora el punto clave de la gestión, buscar oportunidades donde las haya y tener carteras que sean realmente competitivas fuera de la gestión beta. Javier, perdonadme, yo creo que hemos acabado, por suerte para nosotros, una década donde llegaba cualquiera, iba al mercado, pedía al banco, pedía dinero, se lo daban al 1%, llegaba, se compraba un ETF de, yo qué sé, el que fuese, y le daba un 15%. Es decir, y le cobraba muy poco porque la gestión pasiva, al final, ella sola se retroalimentaba. Es decir, con los beneficios volvías otra vez al banco, le pedías más dinero, lo volvías a invertir y tú mismo hacías crecer la bola. Con lo cual, la gestión activa perdía todo el valor que ha tenido en mi época, durante 30 años. Los 10 últimos años han sido los años más duros a la hora de hablar con los clientes, porque te decían, no, es que, oiga, cómprese un ETF con el dinero presta en el banco que le saca usted una rentabilidad. Es decir, la señora que antes te decía, no tiene usted un pagaré que le dé el 6%, pero si es que con eso me conformo. Le decías, no señora, eso ya no existe. Bueno, venía otro que entendía un poco más y te decía, ¿y no se compra usted un ETF del S&P 500 o de quien fuese? Claro, tenías que decirle, no, yo no, cómprelo usted, yo es que se supone que añado valor en otras cosas, pero luchabas de una manera brutal contra unos índices que se autorretroalimentaban con ese dinero prácticamente gratuito que había en el mercado. Si tenías capacidad de poner activos pignorados, te financiabas al 1% y a menos del 1% en muchos casos. A competir contra eso, la gestión activa era cuasi imposible. Fíjate que eso que está diciendo Miguel Ángel es extremadamente importante, ¿no? Desde el año 2009, que tocó el Standard & Poor's 500 un mínimo en 700 o en 600 y pico puntos, el Standard & Poor's 500 ha obtenido una rentabilidad hasta los 4.000 puntos, más o menos de un 16% anual. Eso, para cualquier gestor, es la ruina. Porque ¿cómo vas a justificar tu alfa contra un índice que tiene las 500 empresas más potentes del mundo, con los tíos más inteligentes del mundo, subiendo al 16% al año? Es que nadie te va a pagar una prima por eso. Es que nadie dice, no, es que el 95% de los gestores no baten al índice. Pero ¿cómo coño van a batir al índice con una FED detrás y unas quantitative easing inyectando 100.000 millones de dólares? Ahora es el momento de nuestro, el momento del alfa. Como bien decía... ahí no me acuerdo de Mark me decía que muy bien, es el momento de dejar el dinero en manos de gente como Mark o de Carlos, que hablan de Peter Lynch, ¿no? Ese gran desconocido durante estos 10 años, ¿no? Porque ¿quién va a nombrar a Peter Lynch estos 10 años que, a pesar de eso, el tío se levantó un 29% al año, ¿no? Durante
14 años, si no mal recuerdo, sí, creo que fue así, algo así, ¿no? Sí, sí. Pero claro, ahora es el momento de confiar en este tipo de personas, ¿no? Que nos recitan a Peter Lynch, que es la maravilla del value investing, ¿no? Con Buffett, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora es nuestro momento, ahora jugamos 11 contra 11 y no 11 contra 36, ¿no? Como ha venido siendo estos 10 años, y lo vamos a ver, ¿no? Vamos a tener buenos resultados, vamos a poder comprar barato, nos vamos a divertir muchísimo y vamos a ganar dinero, ¿no? Seguro. Qué bueno esto que comentáis, ¿no? Más alfa y menos beta, que era lo que hemos venido diciendo varias charlas ya y varios días donde, bueno, y de hecho este año mismo se ha visto, ¿no? Que ya, no sé si mostrábamos un gráfico un día donde más del 60% de las empresas del propio S&P 500 lo hacían mejor que su índice. Entonces, bueno, el año del stock picking, ¿no? Sin duda, veremos a ver si se cumple así. Por lo menos empezar el año con las megacaps corrigiendo, por lo que ya es fácil sacarle un poco de ventaja al índice por esos pesos. No sé cómo lo ves tú, Carlos, ya que hemos sacado este tema. ¿Crees que va a ser así? ¿Crees que va a ser entramos en unos años donde hay que hallar más el valor? Buscar gente a lo mejor que, aunque nos cobre más que un índice pasivo, pues también haga ese trabajo, ¿no? De meterse en el barro y de buscar. Creo que sí, creo que sí. Bueno, ya se ha demostrado en el año 2022 que sí. Hay fondos que han caído un 30%, un 40%, un 50% y otros fondos que han hecho más 20, más 30, más 40. Sí que es cierto que para mí es un año algo engañoso porque esos gestores que tienen la capacidad, que envidio, de poder meterse en materias primas, en shipping, en oil, se han visto claramente beneficiados. Ese no es nuestro mercado. Nosotros invertimos a largo plazo en compañías de calidad y no nos vamos a meter, aunque haya grandes oportunidades en el sector de oil and gas y similar. Entonces, creo que se han visto muy beneficiados grandes gestores como Álvaro Guzmán, que saben pescar muy bien en esos ríos. Para los siguientes 5 años no va a ser tan sectorial, en mi opinión. Va a haber una mayor rotación, vas a tener que saber moverte entre diferentes sectores, no solo materias primas, oil and gas y similar. Y creo que sí que será la realidad de esos gestores que se saben posicionar en las típicas. Yo lo que veía cuando estaba en gestión discrecional de carteras, llevando carteras de clientes en Santa Lucía y en los demás sitios en los que he estado haciendo ese tipo de trabajo, es que la mayoría de los fondos tienen las mismas acciones. La mayoría de los fondos blockbuster, los Capital Group, New Perspective, los Robeco, Consumer Trends, todos estos que gestionan 8.000, 10.000 millones, es ridículo. Todos llevan prácticamente los mismos holdings. No, en mi opinión no generan nada de valor porque es prácticamente como comprar un índice. Esos gestores que yo creo que en España sí que hay bastantes, que se salen un poco out of the box y no llevan los típicos holdings, no llevan Google, Visa, Mastercard, Nike, las típicas que todos conocemos y se van a historias un poco más diferentes, creo que sí que van a generar mucho alfa, pero no un periodo de 12 meses como hemos visto ahora, sino un periodo de 3-5 años. Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias por tu análisis. Aprovecho para preguntaros, empiezo contigo, Marc. Última pregunta antes de que nos vayamos. Si podemos ser breves mejor, por favor, ya que se nos acaba el tiempo. Somos muchos. Quería preguntarte por la inflación. Dato de inflación jueves. Se espera actualmente 5,7 en la Core. Veníamos de un 6% mes anterior. Y en el CPI un 6,5%. Una bajada desde el 7,1 del último mes. Igual no sé si está bajando muy rápido, el mercado espera que baje muy rápido. Para mí el riesgo de cola es que de repente algo sorprenda y tengo ese miedo por detrás. No sé cómo lo ves tú. ¿Crees que va a desacelerar en esta cantidad? Obviamente es difícil de pronosticar la inflación, pero ¿cómo lo estáis viendo más o menos para 2023? Mira, estaba escuchando antes lo que contabas de Bowman y del comentario de Barry, ¿no? Y Powell lo ha dejado muy explícitamente porque siempre lo comenta. Él siempre habla de que la historia le ha enseñado que hay que ser contundente con las decisiones, que no se pueden dormir, es decir, cuando caiga la inflación tienen que continuar duro con eso, y habla mucho de que no arraigue la inflación en empresarios y consumidores, porque esto puede afectar a la negociación salarial, subir salarios y cambiar un entorno deflacionario por un entorno de más inflación. De ahí la guerra con el mercado laboral. Entonces, ¿es posible que haya un repunte en segunda ola de la inflación? Sí,
Pero ojo, porque la FED lo sabe y lo dice constantemente. Entonces, nosotros estamos esperando si volveremos a un 2% negativo, que sería volver a lo anterior sin que se afecte el mercado laboral, o una inflación que se encuadre más al 2-4% con lo que te he venido contando de que el Estado puede dirigir el crédito. Ese es el verdadero reto, porque hay una parte de inflación que va a caer muy rápido, que es la estacional, y luego el resto de inflación vamos a ver cómo se genera el próximo ciclo. Pero viendo cómo Europa ya dice que va a haber una negociación salarial muy importante, yo creo que veremos entornos más inflacionarios los próximos lustros o décadas que las últimas décadas. Vamos a ver qué pasa, pero no me sorprende en absoluto este primer embate bajista de la inflación. Muchas gracias, Marc. Gustavo, opiniones, voy contigo. ¿Cómo lo ves tú? Yo capturando el guante de Marc, bueno, yo aquí le veo, yo creo que sí, que es posible que veamos entornos inflacionarios, pero ojo con esto porque los bancos centrales están muy debilitados, y el oro está recogiendo este debilitamiento, ¿no? Y bueno, ya sabes que soy muy alcista en oro, que es el termómetro de la confianza con respecto al Banco Central y más bien contra el dólar, ¿no? Y bueno, y la tecnología es tremendamente deflacionaria. Yo el otro día colgaba un tuit, ya sabes que me gusta ser un poco provocador, ¿no? En Twitter y tal, y me di cuenta que estaba esquiando y bueno, un medio de comunicación me dijo de escribir un artículo rápidamente, ¿no? Y en el Telesilla, que además tuve la suerte que se paró, pude escribir el artículo y además estaba viendo el estado de flujos de efectivo de una compañía que estoy viendo ahora, europea, por cierto, el sector industrial, y dije, joder, y me di cuenta, digo, es que esto es tremendamente deflacionario, o sea, la cantidad, cómo se incrementa la producción con todo el avance tecnológico. Y el avance tecnológico es una curva exponencial, es una curva logarítmica, con lo cual, sí creo que va a haber inflación porque los bancos centrales no van a parar de debilitar, pero vamos a ver hasta cuánto puede generar inflación, ¿no? Porque la divisa está en tela de juicio. La hegemonía mundial del pasivo financiero está en tela de juicio y eso también es preocupante, ¿eh? Ya hemos visto cómo se ha apreciado el dólar contra el resto de divisas mundiales en un entorno clarísimo de inflación y de desconfianza, ¿no?, contra el pasivo financiero, y ya veremos si Estados Unidos la gente empieza a perder la confianza en el dólar, a ver qué pasa, ¿no? Ahí estaría el oro, ¿no? También, qué bueno que comentes ese ejemplo, ¿no? Ahora está de moda también lo del chat de GPT, el chat de OpenAI, y que te hace hasta los deberes ya. O sea, que eso sí que es tremendamente deflacionario, ¿no? Te hace el trabajo directamente. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves tú? Dato de inflación este jueves. No lo sé, espero que no salga peor que el esperado, porque eso sería una pésima noticia para la subida de tipos. Pero mira, el factor generalmente más inflacionario es la energía y el factor más inflacionario en la subyacente, en la core, son los salarios. Y el factor que afecta más a los salarios es la competencia. Es decir, cuanta más gente haya pidiendo trabajar, pues menos suben los salarios, obviamente, la oferta y la demanda. Bueno, pues los americanos no son capaces de bajar de 223.000, que ha sido el peor dato del mes, de los meses, en diciembre. Han creado durante el último año 4,5 millones de empleos no agrícolas, en una situación donde se supone que había que bajarlo. Un congresista, me acuerdo hace unos meses, un congresista de Ohio, Brown, le decía al señor Powell, oiga, tenga usted mucho cuidado, que no se olvide que el primer mandato de la FED es cuidar el empleo. Bueno, ¿qué va a hacer Powell si el empleo se cuida el solito? Es decir, yo creo que el de Ohio, cuando haya visto los datos del otro día, habrá dicho, bueno, ¿y por qué no me callaría, no? Entonces, yo tengo la sensación de que va a ser bastante complicado que la inflación baje a los niveles que a todos nos gustaría por muchas medidas que se tomen, mientras que, desgraciadamente para ellos, el empleo no empiece a moderar el crecimiento. Entonces, el problema es que cuando ellos suban los tipos, obviamente nosotros vamos a ir detrás y nuestra situación no es la misma que la de ellos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Carlos, opiniones. Próximo dato de inflación el jueves. ¿Se logrará llegar? Obviamente es difícil, ya lo ha dicho Miguel Ángel, que es imposible saberlo hasta que lo veamos, pero igual un estimado un poco optimista, ¿no? 7,1 a 6,5. ¿Cómo lo veis? Bueno, siempre te digo que es muy difícil predecir lo que va a hacer la inflación, pero
Parece que hay consenso en que la inflación se irá relajando, es prácticamente un no-brainer ahora mismo, y la clave estará en qué niveles se normalizará. No sé si mañana va a sorprender o no, la verdad, no tengo ni idea, pero sí que me centro en si creo que puede llegar al 6%, en qué nivel, cuáles serán los niveles normalizados a futuro, porque eso va a tener un gran impacto en el mercado de deuda y también en el oro, que es lo que a mí me interesa. Pero respecto a lo que puede salir mañana, no puedo aportarte grandes datos. Muchas gracias, Carlos. Pues aprovechamos ya para terminar. Os doy las gracias un día más. Es el jueves, ¿no? El dato de inflación, ¿no? Sí, el jueves. El jueves. Es que me estaba ya despistando. Es que hoy es martes, sí. No quería darle la mala noticia a Carlos de que hoy era martes y queda un día más en la semana, pero sí, es el jueves el dato de inflación. Vale. Os doy las gracias por haber estado un día más aquí con nosotros. Os veo